lugar lindo, hermoso, más espacioso que el que teníamos. Siempre hay una meta y un proceso para poder llegar a un lugar. Y eso requiere esfuerzo, requiere vitalidad, y muchas cosas que van una entrelazadas de la mano, pero creemos que podemos tener el mejor lugar, el más bello lugar, todo lo que deseamos, todo lo que creemos. Cuando conversamos allá, queremos más baño, una cocina más grande. Ya estamos acá. Era un sueño hasta que se logró. Hubieron muchos obstáculos para poder llegar acá, pero creemos de una u otra manera que Dios cumple su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero no es solo el espacio, no es solo tener esto lindo y hermoso que tenemos, todas las comodidades que podemos desear, que no las teníamos. Y es importante dentro de todas las cosas. Y una de las cosas que siempre me queda grabada en el libro de Juan declara que el Padre busca adoradores. Yo creo que la adoración es algo que tiene que estar impregnado no solo en el canto que cantamos, porque es algo que hacemos siempre, sino tiene que estar grabado dentro del corazón. Y lo que necesitamos realmente es que Dios tome el control en todas las cosas. Un espacio grande puede ser un espacio vacío. Porque falta algo, falta lo que está dentro de ti, falta algo que está dentro de tu corazón, algo que no se expresa con tu ropa, ni con lo grande, ni con lo bonito, ni con ser hombre o ser mujer, ni ser niño, sino es algo que está dentro del corazón de cada uno por él. Por eso que la Escritura habla y da un realce profundo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando lleguemos a lograr entender qué significa adorar a Dios, yo creo que todos los paradigmas de las cosas que pensamos, toda la religión va a caer por tierra. Ya no vamos a estar, yo creo, de la forma que estamos acá, porque Dios necesita algo que está dentro de nosotros. Y posiblemente está enjaulado, posiblemente está encarcelado, porque el Padre también dice que Él busca uno que se coloque en su lugar, uno que disponga realmente su corazón para poder colocarse en el lugar del corazón de Dios y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Pero es imposible porque el Padre busca y si no lo hallé, no lo encontré, o sea, está dentro de nosotros. Posiblemente no está aún, ¿cómo se puede decir la palabra? No está, ayúdenme ustedes, como cuando alguien busca algo dentro de una persona pero no lo encuentra. Está guardado, como que está estático, como no se mueve, no despierta, está durmiendo, no tiene la reacción que necesitamos para poder acercarnos al trono de la gracia. Porque una de las cosas que la iglesia necesita entender ahora, en este tiempo, en esta era, que cada uno de nosotros es responsable de poder acercarse al trono de la gracia. Ya no hay un obstáculo, ya no está un pastor, no está un sacerdote, no está todas las personas que eran responsables de poder llevar al pueblo a la oración. El Padre te busca a ti, no solo busca a una persona X con un nombre, con un estatus, no sé, busca los verdaderos adoradores que están dentro de nosotros. Y mientras estemos durmiendo no vamos a poder lograr entender el gran propósito de Dios. Podemos tener todo esto hermoso, pero aún hay un vacío que no llena lo que necesitamos llenar. La palabra necesita desarrollarse en cada uno, activarse en cada corazón, en cada uno de nosotros. Podemos cantar lindo, podemos hacer alabanzas bonitas, pueden ser todo como queramos desearlo, pero hay algo que falta, hay algo que tiene que motivar el corazón de cada uno de nosotros, y eso es usted. La Escritura declara que cada uno es profeta de su propio destino. Cada uno despierta realmente una voz, un deseo de poder estar en paz en medio de las tormentas. Y una de las cosas que necesitamos llegar a lograr entender que la vida cristiana no es solo alcanzar un auge máximo de usted lo que desea, porque muchas personas desean, no, es que yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, pero para poder llegar a eso hay que pasar un proceso, y ese proceso de un principio a un final duele, porque Dios tiene que procesarte, porque Dios te va a hacer pasar por el horno de fuego para que puedas lograr entender para qué fuiste llamado. La adoración no nace simplemente porque cantamos lindo, nace porque en el proceso nos hacemos fuertes, en medio de las debilidades. Cuando reconocemos que somos débiles, el poder de Dios se activa en medio de cada uno de nosotros. Por eso pensaba, cuando cantamos lindo, hermoso, todo lo que cantamos es céntrico. Jesús es la razón de todo. Y creo que sí, porque la palabra habla en el libro de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y el Verbo era Dios. Entonces, cuando entendemos que Él está en medio de nosotros, porque Él lo prometió, uno de los grandes acontecimientos más grandes en la Biblia está en el libro de los Hechos. ¿Cómo comenzó la historia de la iglesia? La iglesia comenzó en el aposento alto, donde tenían
todas las cosas en común, estaban en un pensamiento, en el poder del acuerdo, a través de la oración, compartían la comida, no había nada de obstáculo en medio de ellos. Pero muchas veces la iglesia, ¿por qué no permanece firme, sólida? Porque hay división. Y la división no la provoca Dios, la provocamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dejamos que el enemigo de nuestra alma nos gobierne. El peor enemigo somos nosotros mismos, porque dejamos que entre el hombre fuerte, que nos ate y que muchas veces nos limite a poder ser lo que debiéramos ser. Hoy es un tiempo donde necesitamos cambiar, donde todo pensamiento humano, donde toda religiosidad caiga por tierra. Vuelvo a repetir, puede ser lindo todo lo que tenemos, pero si Dios no tiene el control de esto, que es la iglesia, lamentablemente pueden ser nuestros cultos vacíos, sin una mayor profundidad, simplemente superficial. Porque cuando Dios está, todo lo cambia. Todo lo cambia, todo lo renueva, trae fuerza, vitalidad, trae vigor, nos hace entender que no estamos en un lugar común y corriente, estamos en el lugar donde entran los redimidos, los lavados por medio de la sangre del Cordero de Dios, los que saben que están en el lugar correcto, los que saben a quién adorar, los que saben a quién tributarle la gloria, la honra y la alabanza. Por eso la Escritura dice que el Padre busca, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es el sentido de la vida cristiana. Adoradores. El Padre busca adoradores y no nacen porque lo tienen todo. Nacen porque simplemente vivieron en el proceso y supieron permanecer firmes y sólidos en medio de las pruebas. Dios busca adoradores y yo creo que este es el tiempo donde la palabra tiene que activarse en medio de nosotros. Quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos 16, del 25 al 34. Esta palabra ya la había predicado, pero creo que tiene un sentido más profundo del que podemos muchas veces entender. La palabra siempre de una u otra manera trae un cambio, un renuevo en la vida de cada uno. Es como la recibimos. Simplemente cuando escudriñamos las Escrituras, porque escudriñar es una forma diferente, puedo decir, leí la Escritura. Escudriñar significa profundizarnos. Cuando nos sumergimos en los ríos de Dios y entendemos que vivimos porque la palabra de Dios nos sostiene. Muchas veces hablamos de la gracia, pero la gracia muchas veces no está en nuestro favor. Porque la gracia se asocia cuando el pecador reconoce que es pecador. Podemos hablar de mucha gracia, pero si la gracia no se asocia con nosotros, simplemente es una gracia que no tiene un fundamento. La gracia se asocia cuando el pecador reconoce que es pecador. Todos pecamos de una u otra manera, pero necesitamos cambiar nuestra forma de pecar y poder hacer una vida diferente, entendiendo y comprendiendo que Dios busca santidad en cada uno de nosotros. Y la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es algo que tiene que estar en cada uno de nosotros. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cuál es el principio de la santidad para ustedes? ¿Cuál es el principio de la santidad? Permitir que Cristo viva dentro de mí. Si Cristo vive en mí, Él me santifica en el proceso de la vida que llevo cerca de Él. Lejos de Él no podemos alcanzar nada, pero con Cristo todo lo puedo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Libro de los Hechos 16, y la Escritura dice así, 16 del 25 en adelante: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos da de tener libremente, de adorarte, de entregar, Señor, alabanza, Señor. Pero más que todo eso, Señor, el complemento de todo es tu palabra, que es fuente de vida y fuente de poder y fuente de autoridad. Toma el control en cada mente y en cada corazón y prepáranos, Padre, para recibir tu palabra con acción de gracia y por ella alcanzar la madurez que necesitamos para llegar al varón perfecto y poder, Señor, contribuir, Señor, en el servicio de la obra, Señor, con responsabilidad, Señor, y con un ánimo pronto. Gracias por todo. Pedimos tu dulce compañía en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, yo creo que el libro de los Hechos da un realce profundo cómo la iglesia comenzó y cómo la iglesia tiene que vivir y cómo se sustenta. Esto no es por arte de magia, muchos hablan de suerte, sí, la escritura también habla, dice, amado, deseo que seas bendecido con toda suerte de bendiciones, pero esa suerte que Dios da un realce no es la suerte que uno va y tira un par de dados, y yo nunca tuve suerte ni para multiplicar dos monedas de a 10 pesos, no tuve. Pero hay gente que tiene suerte, pero cuando la escritura habla de suerte es otra suerte, el poder vivir una vida plena, reconociendo que no vivo simplemente por arte de magia, vivo porque Dios quiere que viva. Soy feliz porque Dios me permite ser feliz. Experimentamos la dicha, el gozo de poder vivir una vida plena dentro de todos los procesos que cada vivimos, pero dentro de esos procesos Dios siempre está deseando o ideando un plan mayor y más grande para cada uno de nosotros. Acá vemos la vida de Pablo y Silas. Pablo fue un hombre perseguido de la iglesia y una de las cosas tremendas de Pablo cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos para poder encarcelarlos y así también para que poder ponerlos por cárcel y posiblemente algunos también mataron. Y una de las cosas que da un realce cuando Pablo se encuentra con Cristo, cambió su destino y cambió su proyecto del sueño que él presentaba. Era un hombre que se crió a los pies de Gamaliel, un doctor en la escritura, conocedor de todo, pero su camino era errado. Pero cuando se encontró con Cristo, cambió su vida a un 100%. No es que dio una media vuelta, cambió a un 100%. Entonces cuando vemos la historia de Pablo, vemos cuando se encontró y fue camino a Damasco, dice la escritura, y encontró simplemente un hombre común y corriente, Ananías, que simplemente era un hombre como los que estamos acá, cada uno de nosotros. Pero Dios lo usó para poder ungir, para poder sanar al hombre más grande de todos los apóstoles, que pudo de una u otra manera plantar iglesia en diferentes partes del mundo. Y es asombroso cómo Dios usa a pequeños hombres que posiblemente, cuando vemos en la Biblia, leemos el libro de los Hechos, Ananías solamente se nombra en esa sola parte de la Biblia. Ya no se habla más de él, pero ese hombre, ese servidor del reino de Dios, ungió al hombre más grande que podía ser. Nadie habla más de él, pero son cosas puntuales en la vida de cada uno de nosotros. Entonces cuando entendemos que Pablo y Silas fueron azotados simplemente por predicar el evangelio y por echar fuera un demonio que estaba en una niña que tenía un espíritu de adivinación. Entonces cuando Pedro y Silas estaban allí, vieron esto y la vida de Pablo hubo celo. Y dice, y puso sus manos y echó el demonio que estaba sobre esta pequeña joven. Y cuando vemos esto, dice la escritura que fueron encarcelados y puestos en el lugar de más abajo, un lugar de oscuridad donde nada se veía. Vemos la vida de Pablo y Silas simplemente por predicar, por hacer el bien y puestos en cárceles y puestos en un lugar de mucha seguridad. Simplemente no eran hombres que tenían armamento, no eran hombres que posiblemente impulsaban a poder tener alborotos en los lugares, sino simplemente por predicar el evangelio fueron echados en la cárcel. Pero lo más asombroso de todo esto, lo que realmente puede motivar el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Quién de ustedes ha sido azotado con vara? O más bien, ¿quién de ustedes fue azotado con vara hoy día? ¿A quién le dieron un correazo hoy día a los niños, a los que están acá? ¿A quién le dieron un correazo? Que pueda sentirse realmente frustrado y sin tener ganas de estar en este lugar. ¿Quién de los que están acá? A ver, que levante su mano. ¿A quién azotaron? ¿A quién castigaron hoy? ¿A quién le quitaron algo? O más bien algo que le dolió. ¿A quién de los que están acá? ¿No hay nadie?
Bueno, Aníbal dice que sí. ¿Ah? ¿Cómo no te dijo? Él dice que le dolió algo. Ah, pero eso nada que ver. Ah, no lo azotaron, no. Yo estoy preguntando, ¿a quién lo azotaron hoy día? Que puede decir, no tengo ganas de estar aquí, no tengo ganas de adorar a Dios, no tengo ninguna fuerza, porque esa es la verdad de las cosas. Cuando la Escritura habla azote, los azotes de los romanos, de todo lo que era todo ese concilio de gente corrupta, los azotes eran para poder realmente, que realmente el cuerpo le doliera lo que estaban haciendo. Y uno de los azotes más grandes que era de los romanos, que era una crueldad, y eso fue lo que recibió Jesús. Entonces cuando vemos todo eso, ¿a quién le dan ganas de adorar a Dios? ¿Quién tendría realmente la actitud para poder levantarse así, levantar las manos? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de nosotros? Entonces cuando vemos la vida de Pablo únicamente por llevar el evangelio, por traer las gratas nuevas de salvación, por liberar a una niña que estaba endemoniada y por traer libertad a alguien que estaba preso. Esta niña estaba presa, posiblemente la usaban para poder requerir ganancias con lo que ella hacía, pero porque tenía un espíritu de adivinación. Inclusive adivinó lo que hacía Pablo y Silas, los que realmente entregaban el mensaje. Entonces cuando vemos eso, el diablo siempre va a querer entorpecer el plan, el propósito que tiene cada uno de nosotros, así como la vida de ellos. Fueron puestos en cárcel, en el lugar de más abajo, en un lugar de oscuridad, en un lugar donde nadie los veía, pero allí estaba Pablo y Silas. Y dentro de todo esto, como lo que estábamos leyendo, ¿quién puede levantar sus manos, orar y cantar alabanzas al Señor de esa forma? El poder realmente entregar un fruto digno de todo reconocimiento. Y una de las cosas que yo llego a lograr entender para poder volver a poder lograr entender lo que Dios quiere. Mire, la Escritura habla en el libro de los Hechos, cuando Jesús dice reciban el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo viene a poder regenerarnos, a poder realmente actualizar nuestra vida para poder llegar a un momento único en la vida cuando uno recibe la plenitud de Dios, un gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros no hemos recibido esa plenitud, si nosotros no hemos recibido eso, no podremos soportar las aflicciones del tiempo que estemos o que nos toque vivir. ¿Por qué? Porque las aflicciones del tiempo futuro no son nada comparadas con la gloria que se ha de manifestar en medio de cada uno de nosotros. Pero si realmente nosotros vivimos de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos, y de la forma que Dios quiere que vivamos, no tiene nada que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso. La verdadera adoración y la fe inquebrantable puede transformar la crisis en testimonio, incluso en el sufrimiento, incluso en el dolor y la aflicción. Cuando ya no tienes fuerza, cuando ya no puedes avanzar, cuando ya no puedes levantarte, cuando ya la enfermedad o cuando ya el dolor es tan grande, tan fatigante que no puedes. Entonces reposa el poder de Dios en la vida de cada uno, de los que saben de dónde vienen, donde saben de dónde viene su alimento. El alimento sólido, como declara la Escritura, es la palabra de Dios. Y todos los que ejercitan la palabra de Dios en sus vidas tienen fuerza, coraje, valentía. No importa el dolor, no importa la aflicción, no importa los días difíciles, sino que saca fuerza de valentía para poder enfrentar el día amargo, el día oscuro, el día cuando no te encuentras con las mismas fuerzas de todos los días, porque no todos los días son iguales. No todos los días te dan algo que tú quieres. No todos los días te va bien. Hay momentos amargos, momentos en cuando hay equivocaciones, cometes errores, o cuando hay momentos donde los demás te dañan, donde los demás hablan de ti. Pero Pablo y Silas fueron encarcelados únicamente por predicar el evangelio de las gratas nuevas de salvación. Simplemente por hacer el bien, simplemente por poder sanar y restaurar la vida de alguien que estaba atado por un demonio. Porque eso es lo que ocurrió con esta joven. Entonces Pablo y Silas estaban allí, encarcelados, atados, en una cárcel, en el lugar de más abajo, donde todo caía de arriba hacia abajo, en el lugar más oscuro y perverso en la vida de ellos, únicamente por predicar el evangelio. Pero es allí donde nacen los verdaderos adoradores, en los lugares oscuros, en los lugares donde nadie te ve. No importa si estás cansado, fatigado, no importa si el día no fue bueno, no importa si no conseguiste lo que querías, no importa si no te dieron el trabajo que estabas esperando. Lo importante es sacar fuerza de valentía, porque siempre hay un lugar mejor más adelante. Pero para eso necesitamos ser fieles a la palabra del Señor.
La adoración en la crisis. Pablo y Silas no esperaron a ser libres para adorar a Dios, sino que adoraron al Señor, posiblemente allí atados, sin poder moverse, sin ver nada, porque allí no había las luces que tenemos ahora. La Escritura dice que estaban en el lugar de más abajo, de más oscuridad, pero allí estaban dos servidores del reino de Dios que eran guiados, enseñados, gobernados por medio de Dios, por medio de la presencia de Dios. Y este lugar es un lugar donde nacen, en el anonimato, nacen los hombres más fuertes, los hombres que alcanzan prestigio en un mundo caído y devastado. Allí estaba Pablo y Silas, atormentados, pero la Escritura dice que cantaban, oraron, cantaban, y no solo estaban ellos dos allí, sino que también estaba el carcelero de Filipos y también todo su entorno. El proceso en la vida, escuchen bien, vamos a pasar dolor, tristeza y amargura, pero siempre hay alguien a tu alrededor mirando tu vida, mirando que tú vas a la iglesia, mirando que tú predicas la palabra. Muchos te han visto, muchos te han visto hablar del reino de Dios y su justicia, pero te están viendo todos los detalles. Pero siempre hay gente a tu alrededor, inclusive hasta tu propia familia, padres, hermanos, que siempre te van a hacer una crítica. Pero tú vas a la iglesia. Siempre van a estar allí aquellos que quieren posiblemente boicotear tu llamado, tu ministerio, tu trabajo, tu servicio en la obra del reino de Dios. Pero escucha bien, Pablo y Silas no tuvieron ningún rencor en contra del carcelero que los puso en el lugar de más abajo. No tuvieron nada que pudiera traer, una palabra mala en contra de Dios, sino que oraron, adoraron al Señor, cantaron himnos al Señor. Y la Escritura dice que hubo un terremoto en aquel lugar que sacudió los cimientos de aquella cárcel. Simplemente porque dos hombres de Dios continuaron su servicio en medio del dolor y en medio de la aflicción. Adoraron en medio de la crisis, sacaron fuerza de valentía, sacaron coraje, se levantaron, adoraron porque sabían quién es el que iba delante de ellos. Sabían el momento cuando ellos se habían encontrado con Cristo resucitado. Sabían a quién adorar, sabían a quién rendirle tributo, adoración y alabanza. Adoraron en medio del dolor, adoraron en medio de la crisis, sacaron fuerza de donde ya no tenían, simplemente porque sabían quién iba delante de ellos. En medio de su dolor y su situación incómoda, demostraron que la fe no depende de las circunstancias, sino depende a quién servimos y a quién honramos. La honra no es para el hombre, la honra es para Dios. Necesitamos llegar a lograr entender que el Padre busca hombres y mujeres que puedan honrar, que puedan tener la capacidad de declarar su grandeza, su poder, su soberanía en medio de todas las tribulaciones, en medio de todos los procesos, sacar un coraje y poder decir: ya no vivo yo como Pablo, sino Cristo vive en mí. El poder de la alabanza, su actitud provocó un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Filipos, una cárcel donde se encarcelaba a todos aquellos que eran malhechores, pero aún así Pablo y Silas estaban allí en aquel lugar, simplemente por una causa injusta. Pero ocurrió algo sobrenatural. Fueron liberados Pablo y Silas y todos los que estaban en aquel lugar. Posiblemente podemos estar viviendo tiempos de angustia, tiempos difíciles, tiempos de dolor, pero cuando algo ocurre con la vida de los hombres que Dios está buscando y que Dios está de una u otra manera forjando dentro de nosotros, no solo va a afectarnos a nosotros, sino a todos los que están en nuestro entorno, a todos los que están alrededor de nuestra familia, esposos, hijos, hermanos, vecinos, parientes. Va a afectarlos a todos cuando Dios encuentra en cada uno de nosotros un hombre que realmente, o una mujer que experimente la gracia, el favor de Dios. No solo va a afectarte a ti, sino va a afectar a todos los que te rodean. Esta cárcel, dice la Escritura, fue sacudida con un terremoto, donde la mano de Dios movió aquel lugar y el ángel del Señor salió en favor de Pablo y Silas, simplemente porque adoraron al Señor en medio de la crisis, porque sacaron una fuerza, un coraje que está simplemente los hombres que saben de quién dependen. Yo no dependo del mundo, dependemos de Dios, y el Señor está en cada lugar donde hayan hombres y mujeres que estén dispuestos a poder rendirle tributo y adoración al Dios nuestro.
La adoración provoca un mover sobrenatural. Hay una parte de la escritura que también me gusta y me sorprende mucho. Había un hombre que estaba enfrente de una batalla. Josafat declara la escritura: venían 3 reinos en contra de ellos. No había oportunidad de ganar esta batalla. No había ninguna lógica humana que pudiera decir ustedes van a ganar. Pero una de las cosas que ocurrió con este rey Josafat, lo primero que hizo, buscó al Señor y el consejo del Señor. No vio que venían 3 reinos contra él. Era algo difícil. No había en una mente lógica humana el poder decirle vamos a ganar a una multitud de 3 reinos en contra de uno, donde era demasiada la multitud que venía en contra de ellos. Pero Josafat buscó el favor de Dios. Inclinó su rostro, se humilló, rasgó su corazón para poder buscar la ayuda del Señor. Y Dios los oyó. Le dijo: vayan a la batalla, porque suya no es la pelea, sino mía. Y una de las cosas que necesitamos llegar a lograr entender, muchas veces queremos pelear nosotros las batallas que vivimos y dejamos a Dios de lado. Y no queremos que Dios tome el control de nuestras batallas, aunque sean pequeñas, simplemente en una discusión con una persona, pero queremos pelear nosotros. Como dicen algunos, sale el hombre humano y terrenal y queremos pelear nuestras batallas. Pero aquí Josafat dijo: no es imposible para mí, y buscó la ayuda del Señor. Y Dios dijo: vayan a la batalla, no hay problema, yo pelearé por ustedes. ¿Y saben ustedes cómo ganaron esta batalla? Con adoración, alabanza, esa que nace cuando no hay una lógica para poder ganar una batalla, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando te estás dando la vuelta para decir: ya no puedo alcanzar ni lograr lo que creo, lo que pretendo en la vida. Para mí no tiene sentido seguir peleando. Pero Josafat, dice la escritura, que fueron a la batalla, llevaban a las personas encargadas de poder cantar himnos, alabanzas, fueron las personas que iban delante. Amados hermanos, y cuando llegaron al frente de la batalla estaban todos muertos, todos se habían matado unos con otros, únicamente ¿por qué? Porque ellos entregaron alabanza, reconocimiento, honra y gloria. Amados hermanos, cuando dejamos todo en las manos del Señor, no importa quién se levante contra ti, porque Dios te despertará, será torre fuerte alrededor tuya, nadie te podrá hacer frente, como declara la palabra. Ninguna arma forjada, como dice Isaías 54:17, prevalecerá contra ti, nada te atormentará, porque Dios dice: mía es la batalla. No pelees la batalla con tu fuerza, porque cuando tú quieres pelearla, dejas a Dios de lado y Dios ya no va a actuar en medio de tu vida. Deja que Dios pelee la batalla. Mía es la venganza, dice el Señor. No importa quién se levante contra ti. No importa si te acusaron injustamente. No importa si te pusieron en la cárcel por predicar el evangelio. Mía es la batalla, dice el Señor. Yo pelearé por ti. No te dejaré huérfano ni desamparado, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, únicamente porque la adoración, la alabanza que nace de un corazón genuino, que nace de hombres y mujeres que experimentan el gozo, la paz, la plenitud de Dios, no se van a dejar intimidar por ninguna circunstancia vacía que quiera dañarte. Escucha bien: ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Condenarás a todos aquellos que contra ti se levanten en juicio, pero deja que el Señor pelee las batallas por ti. Lo que Dios busca es tu adoración. Pablo y Silas oraron, cantaron, declararon la grandeza de Dios, y entonces ocurrió este tremendo milagro. Porque para mí es un milagro únicamente porque Dios se despierta por los que realmente creen en su palabra, una fe inquebrantable, una fe que rompe los límites, que deshace toda la ignorancia de las cosas que posiblemente nos limitan. La fe es el gozo anticipado de lo que viene, de lo que está detrás de esto, pero Dios está allí como poderoso gigante. Él no te va a dejar, ni tampoco va a permitir que te dañen. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y es poderoso. El propósito es la aflicción. En lugar de buscar venganza, inmediatamente utilizaron una situación para evangelizar al carcelero de Filipos. Cuando te hacen daño, cuando alguien habla de ti, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esa persona? ¿Quieres acariciarlo? ¿Quieres orar por él? ¿Quieres bendecirlo? ¿Qué harías tú? ¿Ah? Golpearlo, yo de repente que sacar un cinturón, no sé.
algo, ¿entiende? ¿Por qué? Porque actuamos en nuestra humanidad, queremos bendecirlo de la forma que nosotros creemos, pero no dejamos que Dios actúe en medio de estas situaciones, dejamos únicamente que el humano, lo terrenal que está en nosotros vaya adelante, y Dios no puede actuar. Pero Pablo y Sila, cuando vieron que este hombre se iba a quitar la vida, porque cuando ocurrió este terremoto, mira, escuchen bien, no solo impactó la vida de Pablo y Sila, impactó al carcelero de Filipo y a todos los que estaban presos. Con una lógica, pensando nosotros, si ocurriera algo ahora, en este tiempo, dentro de una cárcel, ¿qué crees tú que harían los presos? ¿Qué harían los presos hoy, en esta actualidad? Si ocurriera un terremoto dentro de una cárcel y todas las puertas se abrieran, ¿qué ocurriría? ¿Ah? ¿Y qué ocurrió acá? Todos estaban allí. Y vino un miedo en el carcelero de Filipos y quiso quitarse la vida. Pero fue el momento oportuno donde Pablo y Sila pudieron intervenir para que este hombre no se quitara la vida y poder evangelizarlo. ¿Quién evangeliza en un momento cuando estás en este tipo de situaciones difíciles en la vida? ¿Quién puede realmente sacar la capacidad de poder decir soy un hombre de Dios y fui llamado a poder evangelizar y poder entregar un mensaje de vida, de paz, de esperanza sobre la vida de cada uno de aquellos que están, de aquellos mismos que quisieron hacerme daño, de aquellos mismos que de una u otra manera hablaron mal de mí? ¿Quién puede evangelizar a una persona de esta forma? Simplemente los que viven de acuerdo a la palabra del Señor, y son hombres que son alimentados por la palabra de Dios y que viven la palabra, no solo que la escuchan, no solamente que la leen, sino que la viven, porque Pablo y Sila evangelizaron en el medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de lo que ocurrió, evangelizaron al carcelero de Filipo, y toda su familia fue evangelizada por el poder de la palabra. Y yo me pregunto, ¿qué ocurrió con los demás presos? No se habla más tampoco. Ninguno escapó. Porque cuando Dios está en medio de cada situación, ocurren milagros sobrenaturales. Yo de una u otra manera llego a pensar en lo que no se dice ahí, pero pensar en que más de algunos de esos que estuvieron allí presos en ese momento y fueron liberados por medio de lo que ocurrió, alguno de ellos tiene que haber alcanzado salvación de la misma manera, porque fueron tocados todos de una u otra manera. Nadie escapó, porque algo ocurrió en la vida de cada uno de ellos. Entonces, el poder de la oración, el poder de la adoración puede provocar transformación, milagros, sanidad, aun cuando tú no lo veas, aun cuando tú, ni siquiera Pablo lo pudieron quedarse para poder experimentar, pero algo tuvo que ser provocado en la vida de estos que estaban en aquel lugar. Algo cambió en la vida de ellos, porque Pablo y Sila eran hombres que realmente eran portadores de una unción que rompe, que deshace cadenas. La Escritura habla que la unción rompe todo yugo de esclavitud. Cuando la unción es parte de tu vida. Por eso dije en un principio, cuando recibimos el Espíritu Santo viene a regenerarnos, a prepararnos para lo que viene después. Después viene la promesa que ocurrió en el libro de los Hechos para todos los apóstoles, los que estaban allí unidos en el poder del acuerdo. Es algo que los llevó a poder marcar la historia de toda la generación hasta el día de hoy. Es el comienzo de la historia de la iglesia. La iglesia no fue formada bajo base ni fundamento de hombres, sino fue formada bajo la base de la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir injusticia, a fin de que todo hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Cuando la palabra, amados hermanos, entra en tu vida, ya no eres tú el que gobierna tu ser exterior ni interior. Dios te gobierna. Pablo y Sila no estaban gobernados por emociones, estaban gobernados por la palabra, estaban gobernados por el poder de Dios que los guiaba, que los conducía, que les permitía el poder sacar esa fuerza de valentía. ¿Tú crees que lo hicieron simplemente porque estaban en su fuerza? Es porque Dios estaba con ellos. No podemos avanzar. No vamos a poder crecer de la forma correcta si el Espíritu Santo no está en medio de nosotros. Si el Espíritu Santo no está formando tu carácter en medio de tu vida. Tampoco serán afectados aquellos que nos rodean y aquellos que esperan algo de ti. Es como decir, saldrá algo bueno de Miguel. Saldrá algo bueno de Diego. La gente está esperando.
en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a actuar? Y mientras no dejemos este viejo hombre, no podremos experimentar la plenitud de poder entender que Dios quiere habitar en medio de nosotros. No es una casualidad, es lo que Dios nos demuestra a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios utiliza las pruebas para cumplir su propósito en medio de nosotros y en medio de aquellos que nos rodean. Van a ocurrir cosas difíciles en la vida, pero Dios nos llamó de una y de otra manera. Pablo también, en uno de sus viajes camino a Roma, cuando iba prisionero, 272 personas iban en aquel barco. Y Pablo oró. Ese barco naufragó, quedó en 1000 pedazos, naufragó, dice la Escritura. Pero Dios le había dicho que ninguno de ellos perecería. ¿Saben por qué? Porque Pablo oró por cada uno de ellos. Ninguno pereció. 272 personas en un viaje misionero de Pablo a Roma. Ninguno pereció. ¿Saben por qué? Porque había un hombre de Dios que oraba e intercedía por cada uno, aunque ni siquiera los llegó a conocer todos, pero oró por cada uno de ellos. Cuando un hombre de Dios ama realmente y la verdad de Cristo está en tu vida, no importa las cosas que ocurran, no importa que hable mal de ti, que quieran criticarte o quieran hacerte daño, no importa. Esa es la oportunidad de poder entregar un mensaje que pueda cambiar la vida de esa persona. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si pudiéramos mandarlo a la China, lo mandaríamos a la China. Dios necesita que cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Cómo podemos sumar? La palabra no, sumar y no restar, ¿sí o no? Restar es cuando le quitamos, sí, está bien. Ya los restos sean muchos años. Entonces, para poder sumar, para poder crecer, amados hermanos, no importa que te miren mal, no importa. Es la oportunidad de poder entregar un mensaje. No importa si tu hermano no te ve, no quiere verte, no importa. Es la oportunidad de poder entregar un mensaje que pueda cambiar la situación y que pueda cambiar la vida de cada uno de los que están en tu entorno. Dios necesita que cada uno de nosotros pueda realmente estar centrados en la palabra, y toda la palabra es inspirada por Dios, y necesitamos caminar como Dios quiere que caminemos. Necesitamos vivir una vida de adoración, que es un evento que lo que ocurrió, que subraya el poder transformador de la adoración, que puede romper las ataduras físicas y espirituales. Amados hermanos, Dios puede traer libertad en la vida de cada uno de nosotros y también en la vida de aquellos que nos rodean. Hoy es un momento único y especial. Si hay alguien que está atado, porque muchas veces no entendemos cuando estamos en cárceles espirituales, es cuando no tenemos las ganas, es cuando no tenemos el deseo de adorar a Dios. Cuando alguien dice levantemos las manos y nadie las levante, es por algo que está atándonos, algo que está limitándonos a poder entregar alabanza. Y yo me pregunto si ocurrió con Pablo y Silas, dos hombres que estaban sometidos a la palabra, que estaban allí, amados hermanos, en la oración y la adoración. Cambiaron la situación, cambiaron todo, lo difícil que estaban viviendo únicamente por adoración y alabanza, y que todos pudieran ser libres y que pudiera ser transformada una familia entera únicamente porque la palabra provoca vida, paz, transformación, restauración, milagro, sanidad, libertad y liberación. Dos hombres cambiaron la historia en una cárcel vacía, donde había dolor, tristeza, amargura, y ocurrió un milagro sobrenatural. ¿Cuánto más de los que hoy estamos en este lugar? Si adoráramos a Dios como Pablo. Amados hermanos, hemos sido afligidos por los tiempos. Los que ya llevamos años de experiencia, hemos sido sometidos a dolor, a tristeza, pérdidas, hermanos, amigos, padres, un montón de situaciones que posiblemente eso dañan el corazón de cada uno de los que hoy estamos acá. Estamos en un lugar posiblemente donde no quisiéramos estar, y un montón de cosas que nos ocurren, pero Dios está esperando de ti oración y adoración, oración y adoración. Amados hermanos, todos los dardos del diablo caerían por tierra si la iglesia se uniera, si estuviéramos unidos, si no permitiéramos que nada nos robara el lugar, el momento único y especial que Dios nos da, el de poder adorar a Dios. Por eso la Escritura da un realce profundo. Adórenle, honremos a Dios, adórenle. Todos los términos de la tierra está hablando de todo lo creado, todo lo que existe, los cielos y la tierra, el mar, el sol, la luna, las estrellas. Adoran a Dios porque ellos hacen
la voluntad de Dios, pero el único que no hace la voluntad de Dios somos nosotros y estamos aquí. Hemos escuchado la palabra un montón de veces, pero aún no hacemos la voluntad de Dios. Es necesario. Hoy es un día especial. Quiero que se ponga de pie. Es un día donde necesitamos realmente tocar el corazón de Dios. Necesitamos realmente movernos por el poder de la palabra, porque la palabra provoca vida, paz y esperanza. Hoy son los tiempos donde el Señor necesita cambiar nuestro destino, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy es un buen día para poder entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y esto no requiere de nadie, simplemente, únicamente, cada uno puede experimentar entrar por sus puertas con acción de gracia. No hay limitaciones, no hay vergüenza. Únicamente necesitas poder encontrarte con el Señor, con aquel que da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna, por aquel que trae vida, paz, con aquel que nos da la oportunidad de acercarnos por confiadamente. No hay que pagar ningún precio, no hay que pagar ninguna entrada, es libremente. Entre por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Hoy es un buen día para poder encontrarnos con el Señor. No el camino a Damasco, sino el Mishaiwe, San Pedro de la Paz. Es un lugar predestinado, es un lugar donde debemos encontrarnos con el Señor de la luz, el Señor de la esperanza, aquel que no va a abandonar a ninguno que quiera experimentar la paz, una paz duradera. No es una paz falsa, no es una paz de la que te hablan los lugares de que hoy muestran en el mundo, los sistemas del mundo. Es un lugar de paz donde encuentras realmente tu identidad, donde te encuentras la plenitud, no teniendo necesidad de nada más. Solo